No lo van a poder creer. No, capaz que sí lo puedan creer, seguramente han escuchado sobre esto, y si no, igual se los voy a contar en esta columna, porque esta es una similitud que yo encontré. No quiere decir que no haya otra. Podría alguien comprobar otra, estaría muy bien, o no. Pero resulta que ambos dos, no me gusta cuando dicen así, pero lo voy a decir igual, ambos dos, Pablo Escobar Gaviria y Gustavo Sáenz, destinan fondos, el origen es distinto, pero destinan fondos ya sea para introducir o mantener especies invasoras, en este caso en Argentina. Y Pablo Escobar, lo habrán escuchado, lo hizo con los hipopótamos que introdujo él, porque bueno, ya veces la gente tiene plata, no sabe qué hacer y no encuentra mejor idea que comprarse un bicho extraño y meterlo en su casa. Sucede que la semana pasada se conmemoró el Día Internacional, el Día de la Diversidad Biológica, que busca, entre otras cosas, concientizar sobre la importancia que tiene o el impacto que está teniendo en el mundo la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la diversidad de la vida, la variedad que existe de seres vivos, de, qué sé yo, animales y plantas, y también la relación que existen entre ellos. La biodiversidad es el resultado de miles de millones de años de evolución. Podemos hablar de la diversidad biológica puntualmente, que es la diversidad genética de especies, de poblaciones, de ecosistemas, y también puede ser la diversidad cultural, que incluye estos procesos que caracterizan, por ejemplo, la relación del ser humano con su entorno natural. Bueno, en este sentido, y destacando lo importante de proteger la biodiversidad, se estuvo hablando mucho sobre la presencia de especies exóticas invasoras. Acá en Salta. En el mundo entero. En el mundo entero hay 3.500 especies invasoras. En la Argentina, y más o menos te digo, les comento, las especies exóticas invasoras son aquellas que se introducen a un país, que pueden establecer poblaciones que se expanden más allá del lugar en donde fueron introducidas y que colonizan otros ambientes naturales o seminaturales. Y esto además produce una amenaza para la biodiversidad, porque compiten de otra manera con las especies de las especies nativas. Muchas veces son especies que no tienen depredadores naturales en esos lugares. El hipopótamo, por ejemplo, que decíamos de Pablo Escobar, no tiene depredadores naturales allá, entonces se sigue reproduciendo y no tiene nadie que lo detenga. Y después están las potencialmente invasoras, que son aquellas que tienen antecedentes en otros lugares. Quizás acá en el país, por ejemplo, no se comprobó todavía un daño, pero en otros países sí, entonces ya están tenidas en cuenta. Y bueno, tienen estas consecuencias que les decíamos. Las especies invasoras pueden transmitir enfermedades, depredan los ambientes, compiten con las especies nativas, llevándolas a su extinción en muchos de los casos. En la Argentina, que tiene una biodiversidad exquisita, en 18 ecorregiones que incluyen los ambientes antárticos, las selvas tropicales, ecosistemas áridos, ecosistemas de estepa, de montaña, ecosistemas marinos, pastizales templados, una variedad que conocemos de la extensión que tiene la Argentina, así de diversa es su biología en todo el territorio. Y estas especies que han sido introducidas en el país por la producción forestal y agropecuaria, para la acuicultura, porque se crían peces, para el transporte relacionado al comercio y al turismo, para la cría, o como plantas ornamentales, por ejemplo, son una amenaza muy importante. Entonces, entre el 2011 y el 2015 más o menos se comenzó a hacer en la Argentina una serie de reuniones, de talleres, qué sé yo, para elaborar esta lista que se conoció en el 2021, una lista de unas 700 especies invasoras en la Argentina, que se van a sorprender quizá o no. Yo me sorprendí cuando fui mirando, porque uno no conoce capaz los nombres científicos cuando te dicen, pero cuando ves la especie decís, mira, yo pensaba que era de acá, mira de bonita la planta, mira de bonito el animalito. No es de acá. Hay requisitos para que una especie sea considerada como invasora. Básicamente tiene que ver con esto, que haya hecho daño en alguna parte o no. Se clasifica en categorías, pueden encontrar en la página oficial del gobierno, existe este listado, pueden ahí ver y tener más o menos las 700 especies a la vista, quizás no las puedan identificar, entonces hay que ir buscando. Están clasificadas en 2 categorías, porque algunas se pueden utilizar pidiendo el permiso debido, otras directamente no tienen que estar en el país. Pero de todos modos esto no tiene poder de policía, entonces en definitiva es como una guía para que cada provincia vea qué hace, porque te impide que las movas de jurisdicción en jurisdicción, pero se mueven las especies, por empezar, y parece que las provincias no hacen mucho, porque por ejemplo en Salta, y esto lo de Gustavo Sáenz y el destino de fondo como Pablo Escobar a la permanencia de especies invasoras, el año pasado se celebraron las bodas de plata del Festival de la Trucha en La Poma. La trucha salmonada. La trucha... Van pescar.
desde 1999 que se hace este festival. Y ustedes saben que la trucha es la trucha arcoíris, que se llama. Ajá, sí. Es una No especie original. que no es de aquí, de estos lados del mundo, y que está invadiendo fuertemente el río Calchaquí, todos los valles calchaquíes. El río Calchaquí, que es el río más largo, ¿no? Que nace allá arriba, 5.000 metros de altura y termina después de 3.000 kilómetros en el río de la Plata. Ajá. Este río está invadido por la trucha arcoíris, que es un salmónido que pertenece a una familia de peces originaria del hemisferio norte. Es una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo, Mirá vos. la trucha. Se informó en muchos países, por ejemplo, que tuvo efectos negativos en peces, en anfibios, en invertebrados nativos. Más o menos hace unos 70 años, cuando se creía que iba a mejorar la calidad de los ecosistemas, fue que se trajo a este inocente pececito a Salta, a este ambiente árido de montaña en donde se encuentra ahí en los valles calchaquíes, que es justamente lo que lo hace peligrosa la presencia de esta especie acá, porque al ser tan particular este ecosistema, las especies nativas de ahí no se encuentran en otros lugares, solo allí. Y estas especies encuentran, bueno, una competencia seria de muchas formas en este animalito. Pero no son de Catamarca, pensé que en Catamarca era como más cuando tengo un amigo catamarqueño que me trajo, digamos, le pedí a propósito porque mi vieja me dijo, pedirle que traiga las truchas salmonadas, son Claro. ricas, bla, bla, bla. Le pedí, me trajo, las hicimos ahí con Roquefort, riquísimas, pero bueno, ahí sabía que había. Después me enteré que en la Poma había, pero estas las introdujeron entonces hace relativamente poco. Son originarias de Estados Unidos, o sea, del hemisferio norte, no Estados Claro, Unidos, Río del hemisferio Colorado, norte. para aquel lado. Han digamos. invadido inclusive Sí. muchos lugares de Estados Unidos porque tampoco es originaria de todos los ecosistemas allá. Entonces allá también se ha convertido en un problema, en Arizona y en otros estados. Y en este caso, bueno, acá en la Argentina, por ejemplo, hace poco se celebraba que Neuquén estaba exportando truchas a Estados Unidos. Entonces hay lugares en donde se crían estos animales. Todo tiene que ser controlado, porque si vos lo crías en una jaula que está en contacto con otros cuerpos de agua, el pez se va. Eso pasó en Tierra del Fuego y el tema de la ley por los salmones, digamos. Por ejemplo, Claro. ¿ves? Entonces, una enfermedad, esto me llamó la atención, que está asociada a la trucha, se llama enfermedad de los remolinos, que provoca una disfunción en el sistema nervioso de los salmónidos y da lugar a que se curve la columna vertebral. Entonces, esto hace que pierdan la capacidad de mantener su orientación adecuada y nadan en forma de espiral, por ejemplo. Y así, diferentes enfermedades que se van entrecruzando al cruzar especies que no son del lugar, y eso constituye una amenaza para la biodiversidad. En ese sentido, por ejemplo. Además, la trucha es un pez, me escupí todo, es un pez muy voraz que se devora lo que encuentra, y eso es también una amenaza para otros anfibios, para otras especies. Es el responsable, o son las responsables, por ejemplo, de estas especies, de la extinción de la mojarra desnuda hace más de 15 años en la Patagonia, a causa de esta especie. Bueno, esta es una de tantas, ¿no? Y lo que dicen algunos investigadores especialistas es que se fomenta justamente la producción como si fuese una especie nativa, que se las protege. La poma, por ejemplo, está dentro de un área protegida con todas las particularidades biológicas que tiene, y si esas especies que son endémicas, que son de acá, se extinguen, ya no van a estar en ningún otro lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Acá en Salta inclusive a veces hay veda en la pesca de trucha, Claro, para conservar esta especie que no es de acá. Uno dice, bueno, no lo sabrá tal vez la gente que toma estas decisiones. Quizás no lo sepa. Bueno, pero que no sea de acá no implica que no los cuide. No por así implica que decirlo, no se la digamos. pueda conservar, pero es importante tener en cuenta los efectos que tienen estas especies invasoras de plantas y de animales. Ya vamos a entrar, por ejemplo, en otra, que esta traje una foto para que la puedan ver. Yo no sé si la podrán ver la audiencia, pero esta es una planta que se llama pasto cubano, Sí, que ahora está en todos haciendo lados. estragos, digamos. Esta todas época, partes. de marzo a agosto, se la puede observar en las banquinas, en toda parte. Es una planta silvestre, diríamos, porque yo pensaba que era una planta silvestre, que tiene tallos muy largos, unas flores amarillas muy bonitas. Esta planta es originaria de América Central, que se fue invadiendo muchas zonas en el noroeste argentino. Fue introducida en los años 50 en Jujuy, junto con plantines de kenaf, que es una otra planta fibrosa que fue importada desde África a Cuba en la Segunda Guerra Mundial, una planta de la que se aprovecha su fibra. Estas plantas las trajeron a Jujuy en los años 50 y en los años 70 se dispersó por máquinas trilladoras, apareció por primera vez en Salta en el 78, año 78 en el Valle del Lerma, y ya en el 83 declararon a esta planta como plaga nacional.
Sin embargo, sabemos que la vemos en terrenos baldíos, en la banquina, en cultivos, en todos lados. Ahora cuando veníamos para acá, digo, ahí está el pasto cubano. Ahí cerca de mi barrio también hay una plantación, la más grande de Salta, creo. Ya dije ambiente de la Múnich, claro. Porque la verdad que es un desastre. Y es invasora. Empieza, por ejemplo, hay plantas que tienen raíces que son más profundas, entonces les quitan los alimentos a otras plantas. Genera una competencia, como les digo, que termina acabando, extinguiendo a las especies nativas y por supuesto con ello se lleva también el servicio ecosistémico que brinda esa especie nativa. Y otro muy conocido es el ligustro o siempre verde. Bien, sí, de eso hay una banda. Hay un montón, vieron que está esa semillita moradita. Le cae bien a la municipalidad que te lo da para que pongas en la vereda y no saben el error que cometen. La MUNI lo da para que pongan en la vereda. Sí. No sé si la municipalidad de Salta, que a nosotros nos dio otro arbolito, no vi el origen de ese árbol, pero son plantas que muchas veces las municipalidades reparten para poner en las veredas porque no tienen raíces que levantan la vereda y esos criterios, crece rápido. No sueltan la hoja de manera fácil. Claro, o sea, son todos esos criterios que se tienen en cuenta para extender una planta en una ciudad, pero no se tiene en cuenta esto. Que este árbol, por ejemplo, es originario de China y de Corea, el ligustro o siempre verde o el sereno, como lo conocen también. Y llegó al país más o menos a principios del siglo XX con fines ornamentales. Dijeron, qué bonita planta, la voy a llevar a mi casa. En poco tiempo, esto comenzó a avanzar en los ambientes naturales. Acá nos tendría que preocupar el avance del ligustro en las yungas. Fuertemente, empezando a hacer que sea un bosque parejo de ligustros, perdiéndose, por supuesto, igual que el eucalipto. Tampoco el eucalipto es un árbol nativo de aquí. Y lo ves por todas partes. Te la debo, pero seguramente no. Probablemente, porque ya van a comenzar a florecer todos los crespones. Reguen los malbones, chicos, no se vayan a secar. Que no se sequen los malbones, decía el imitador de Gustavo. Pero es un problema. Bueno, el ligustro, por ejemplo, para dar más detalles sobre el daño que ocasiona, es que consume más cantidad de agua que las especies nativas, sobre todo en esta época que es la época más seca del año. Entonces se ve afectada la dinámica hídrica, disminuye el contenido de agua que hay en el suelo, sobre todo de julio a septiembre, y crece rápido, que es lo que veníamos diciendo, tiene muchos frutos, que son estas pelotitas que las aves comen y dispersan en todos lados, germinan sus semillas en todas partes. Bueno, cada vez vemos más de estas especies. Y en Jujuy se ha transformado, como decíamos, algunos bosques diversos en ambientes en donde se ve esta única especie, y eso, a su vez, para señalar un poco algunos de las consecuencias, es que limita los recursos de las comunidades que viven allá en Nocloya, en Jujuy, que viven de los recursos que da el bosque, en las yungas, y ahora no los tienen mucho más limitados por la presencia invasora de esta especie. Impacta, decíamos, sobre la biodiversidad porque genera que haya una retracción de la selva montana, propicia también el avance de otros organismos exóticos. Y bueno, lo que decíamos, inclusive la municipalidad, muchas veces, no sé si en Salta, pero en otros lugares, la municipalidad los reparten porque son arbolitos que no te ensucian, y eso es lo que la gente quiere. Un árbol que no ensucie, un hijo que no moleste. Quieren cosas que no hay, digamos. Un robot. Un robot, ¿viste? Una IA. Y después están, por supuesto, las queridas palomas. Las palomas. En Argentina hay 23 especies de palomas Hay que aprender nativas. a hacer guiso de paloma. Y al paso que vamos. 16 especies de las 23 están en el NOA. Y acá teníamos algunas, la picazuró, se llama una, yerti yungueña es otra, son palomas muy bonitas. La palomita ojo desnudo, está muy linda, no sé si su ojo es todo ese así naranjita y el centro negro, la tercera, o es parte de la pigmentación de su párpado. Debe ser pelaje, porque el pelaje. Si no, se sentó en un cartón, parece. Está rara la paloma, está bastante entusiasmada. Y la especie que nosotros vemos en las plazas se llama Columba livia, que viene de Europa y de Asia, que la trajeron hace 500 años cuando vinieron a saquear todo al inicio de la colonización. Además trajeron Noé seguramente tiene mucha responsabilidad en esto de las especies invasoras, porque agarró dos de cada uno y se lo llevó a dónde. ¿Qué le pasa? ¿Es la popularmente conocida como torcaza? ¿Esa que decía que anda en la plaza? No sé si la conoce, tendría que googlear eso, pero esa es la más popular que hay acá. ¿No? Claro. La torcaza es más chiquitita que la que hay comúnmente en la Plaza 9 de Julio. Que ¿La torcaza es la bumbuna? La más chiquita. Yo creo que depende de lo que comen. Claro, también. Si van los turistas le empiezan a dar maíz, pochoclo, qué sé yo. Exactamente. Así, digamos. Ese es otro problema, ¿viste? Bueno, y a eso quiero llegar porque me vienen bien los datos que daba hace rato Jorge Paz sobre la educación. Y acá, ¿cómo le podría ayudar Cristina Fiore al gobernador? Ya que a ella le ayudaron tanto. Pero vamos ahí enseguida a eso. No, pará. Hay otro animal, la ardilla de vientre rojo.
No sé si la habían visto alguna vez, pero también está invadiendo Por Salta. acá no vi ninguna todavía yo. Nunca vi una ardilla, creo. No la podemos agarrar contra una pobre ardilla, habiendo tantos sinvergüenzas, digamos. No, pará. Habiendo tantas ratas, digamos, para Claro. una invasora. Hay que comerlo, La rata claro. también es invasora, todo tipo. Un capibaya, diría un. Capibaya, ¿qué es eso? Hay que comerlos No, a todos. Esta especie, Bueno. de la ardilla de vientre rojo, es originaria del sudeste de Asia. Y la introdujeron con fines, escucha, ornamentales en No, Buenos Aires. O está sea, dijeron, loco. qué lindo bichito, me lo llevo a mi casa. Es muy Qué común. mala idea, gente, no hagan eso. muy Ni una común eso, piedra ¿no? se lleven a su casa, ni una piedra. Es muy común eso, ¿no? Que uno va a un lugar y se trae Qué algo bonito, quiero uno de estos. de lo que fuese, digamos. Yo fui a Misiones una vez y me traje una botella de arena. La tengo Claro, ahí, digamos, yo en un también frasco, tengo. está ahí, digamos. Fui a San Carlos una vez allá arriba a los cerros y me traje un pedazo así tiene muchos minerales, no sé qué me pero Andá a ¿para qué saber lo qué traje? Claro, lo tenés que dejar ahí. Tengo hasta microbios. un hueso de una vaca que te indique que me traje alguna vez. Claro, bueno, las vacas, los caballos, los gatos y perros son especies invasoras también. No, pará, ¿y qué de acá? ¿Qué original de acá? Meter la pata. Escuchá, yo te iba a decir que en el 1970 liberaron a 10 de estos roedores. Claro, imagínate que va a liberar 10 ratas en poco tiempo, tenés una invasión. Y sí, son ardillas, son roedores igualmente. Y ustedes imagínense el daño que ocasiona. Está ahora en 15 partidos de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, y está también en Salta. Además de transmitir enfermedades como muchos roedores, tiene esta cualidad, digamos, que roe. Entonces rompe cables, se come frutos, rompe los árboles, rompe todo. Y es una especie que, insisto, no es nativa de aquí y que compite además con la fauna silvestre. Entonces, es otro problema, al igual que el abejorro común, que hoy ¿Cuál? está amenazando el abejorro nativo de la Patagonia, por ejemplo. Es un abejorro negro muy bonito que estamos tan acostumbrados a verlo que claro. ni sabemos que no es de acá. El grandote negro ese que grandote, aparece por ahí. ese zzz que se lleva. Es un polinizador, son importantes los polinizadores para, por supuesto, para que tengamos alimentos en todo el mundo, pero este que ingresó, se registró su ingreso en el 2006 en la Argentina y comenzó a traer algunos problemas. Está por la Patagonia, por todos lados, lo tenemos en Salta, lo tenemos en todo el país, es una plaga declarada. Y después están casos quizás más comunes, no sé si más comunes, pero quizás que se han escuchado en los medios nacionales, el jabalí, por ejemplo, que bueno, a ellos que guardan asilo bolsas, el jabalí va y les rompe todo porque come grano. Hace Ese patria, ambiente, entonces, el jabalí. depende. Poquito. Pero ese ambiente que tiene humedad, que tiene granos, que tiene la montaña, les sirve al jabalí, que se reproduce desde los 6 meses de vida en adelante y unas 2 veces por año. Que no tiene depredadores tampoco en donde está, salvo los pumas y los zorros. Si no hay puma ni zorro, el jabalí se reproduce como quiere, igual que el ciervo axis, si no me equivoco. Son animales que ocasionan mucho daño también. Y lo que sucede, ya para ir adelantando un poquito, si les parece, es que, bueno, tenemos otros. El paraíso tampoco es nativo de acá, también es una No. especie invasora. El sauce llorón también es una especie invasora. ¿Y qué dónde va a bonito llevar árbol. a Eulogia Tapia en la poma? ¿A dónde? Si va a comer Claro. trucha, va a ir Eulogia No, Tapia. está loco. El diente de león también es invasor. Con todas las Está propiedades que loco. tiene el diente de león, es invasor. La madreselva, la mora que encontrás por No, todos lados y está te hace loco. es invasora. Claro, cuando comienza a ver mora, vos juntás y te haces ¿cómo se llama? Un mermelada. dulce. Pero la característica de invasora sí o sí tiene que ser porque, valga la redundancia, invade el ecosistema común, bla, 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 y destruye también, o invasora porque es invasora, porque de última hay invasores buenos, entonces. Pasa y que otros como malos, invaden, digamos. van quitando terreno a las especies nativas. Y tarde o temprano eso lleva a que se extingan muchas veces las poblaciones de especies nativas. Igualmente, qué sé yo, se establecen planes de manejo. Que acá vamos a la cuestión política, porque todo es político y bueno, se tienen que establecer planes de manejo. Sí, obviamente. Que algunos son un poco crueles. Si quieren verlo en un video bien entretenido, el de Damián Cook, Historias Innecesarias, que habla sobre las especies exóticas y cómo en otros lugares del mundo los abordan esta situación. Pero antes de eso te tiro un par de números del impacto económico que tienen, justamente para ver por qué son invasoras, invaden. Bueno, a veces se las puede controlar. A los jabalíes en algunos casos se habilita la caza deportiva, Claro. para que los cacen y los lleven para que se consuman. Entonces, bueno, es como buscamos darle un equilibrio. Nunca los van a erradicar, eso lo tienen por sabido, pero buscan sacarle un provecho. Claro. Los cazan para que coman en las escuelas, en algunas comunidades. Por ejemplo, mira, justamente el tema del jabalí, los daños que genera el jabalí, cuesta $1.380 millones a la Argentina, Al Estado. al Estado argentino.
Estos son datos oficiales antes de la pandemia, por los daños que ocasionan. ¿Pero por qué? ¿Cómo se contabiliza eso, digamos? Y entiendo que se contabiliza que tiene que ver con que dañan las silobolsas. Ellos, con el hocico, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Osar es el verbo, pero no lo sé conjugar. Pero revuelven la tierra de pastura, entonces perjudican el pastoreo, comen los cultivos, matan a otros animales para competir, porque por supuesto son más grandes, tienen unos colmillos tremendos. El otro día mató a un cazador, un jabalí en Mendoza. Sí. También hubo un accidente, creo que en Santa Fe, donde se había habilitado la caza en un espacio, que son como planes a pequeña escala, ¿viste? Vos tenés tu terreno y decís, che, hay un jabalí, habilito que vengan un par de gente y lo maten. Claro. Se pegaron un tiro entre ellos, murió un cazador. Cosas que suceden, sí, eso pasó hace un par de días nada más. El costo, por ejemplo, del daño global que producen anualmente las especies exóticas invasoras es de 1.4 trillones de dólares para el Estado argentino. Es el 5% del Producto Bruto Mundial, el costo del daño de las especies invasoras. 3.3 millones de dólares son las pérdidas producidas en Argentina por un conjunto de especies invasoras que se estudiaron en 2016. 66 millones de dólares es la pérdida anual que se estima por el impacto del castor, que este es otro caso muy conocido, el castor en Tierra del Fuego. No tiene tampoco depredador, se lleva puestos los bosques enteros. Tiene un ambiente óptimo para reproducirse y vivir hasta la eternidad. Así que eso pasa en relación a algunos números. Entonces, cuando hablamos del manejo, hay, por ejemplo, viste que se reúne la COP16 y estos organismos, estas reuniones que se hacen internacionales, en donde dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar las cosas? Vamos a hacer tal, esta meta. Una de esas metas dice que para 2030 iban a reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento de especies invasoras. Pero el panorama pinta muy distinto. Los expertos dicen esto muy difícil que pase en América Latina. Los países avanzan muy lento con los planes de ejecución, con la ejecución de los planes de manejo de estas especies. Y digo ejecución porque uno de ellos siempre es la caza deportiva. Claro, y al mismo tiempo no puedes comparar un país europeo, digamos, que tal vez tiene plata para hacerlo, digamos. Y ganas de poner la plata en eso. Claro, y a nosotros es como el tema de la lucha contra el cambio climático. Sí, todo bien, digamos. Pero si no nos dan la plata a ellos, que contamina para que nosotros mitiguemos, está un poco difícil, ¿viste? Tal cual. Entonces, es un tema serio, realmente, que por contarte algunas experiencias, desde 2006, en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, se reclutó a cazadores deportivos para esto que te decía, cazar jabalíes y ciervos axis, que son otro animal introducido también y que también hace desastres. Esto para consumo propio. Las liebres europeas, que están introducidas en el sur, sobre todo, del país, que fueron introducidas en Tierra del Fuego en los siglos XIX y XX, también se han convertido en un problema. Y en el 2021, las autoridades de Chubut autorizaron a un programa para eliminar estos conejos silvestres en las islas Valdés, Toba y Tobita del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Lo hicieron con veneno, por medio de una fundación. Entonces ahí hay especialistas que reclaman y dicen, no, pará, porque mataron otros animales. Se ha visto que hay mortandad de pingüinos y de otras especies que no estaban, por supuesto, en el foco de este supuesto plan de manejo. Entonces, claramente es algo muy nuevo. Imagínate que la lista la tenemos oficializada desde 2021 en Argentina. Entonces yo pienso, ¿no? Porque así como hay gente como Milei que dice que el cambio climático es más bien un ciclo que se está dando porque así tenía que ser, hay gente que considera que no hay especies exóticas, sino que son parte de un proceso. El ligustro, por ejemplo, que decíamos, el siempre verde, tiene mejor ambiente acá que en la China para existir. Esto no quita de todos modos el daño que genera y el impacto que tiene en la economía, en la vida social, en los valores culturales, la existencia, la permanencia de especies invasoras. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que la actualización de esta lista, los controles, estaban a cargo de una Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿qué nos queda hoy? Que ese ministerio es una subsecretaría que redujo su porcentaje, si no me equivoco, al casi 80%, que la ciencia redujo casi un 50% el porcentaje de abril del año pasado para este año. Entonces, es lo que decíamos, si no hay plata, más allá de que hayan algunos avances, como que la Argentina presentó su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción el año pasado, con una meta para garantizar o para detener las causas de extinción de especies, es muy difícil que esto se pueda abordar eficientemente. Estuve buscando ya material
pedagógicos que distribuía la gestión anterior, y ahí decían justamente la problemática socioambiental que plantean las invasiones biológicas requiere un abordaje sistémico, en donde la comunicación y la educación ocupan un rol transversal. Y sí, porque vos primero tenés que comunicar a la población lo que está pasando y decirles que todos esos animales tan bonitos que vemos, que nos gustan y provocan daño cuando son especies invasoras. Y cuando se habilitan planes de manejo que conllevan la caza deportiva o el envenenamiento, no vas a tener un apoyo de la sociedad si la sociedad no sabe por qué estás haciendo esto. ¿Es cruel? Sí, lo podemos debatir. Yo no te diría que estoy de acuerdo porque me parece terrible que se esté matando animales. La gente los mata igual. Sí. Me guste a mí o no me guste. El hecho es que genera estos daños, genera daños profundos en ecosistemas que sirven de sustento para comunidades enteras. Entonces sí es un problema que debiera por lo menos conversarse. Y de nuevo a esto, digamos, la educación ambiental. En un par de días es el Día del Medio Ambiente. Yo no sé si además de jurar por el medio ambiente, la provincia tiene pensado algo más. Pero si Gustavo Sáenz sigue promoviendo que se cuida la trucha porque es un emblema de la poma, quizás debería recordar que está matando otras especies y ver qué hace al respecto de esas otras especies. Bien. Para no parecerse a Pablo Escobar Gaviria. En ese sentido, por lo menos.